Bueno, bueno. Bueno, bueno. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Bienvenidos a otro video de Marco León X2, el canal secundario de YouTube. Bueno amigos, finalmente les traigo este video un poco especial porque en el día de hoy, finalmente, después de muchos meses de guardar esta cosa que voy a hablarles, así es. Hoy voy a hablar, finalmente voy a revelar la causa de la muerte de mi abuelo. Para los que ya lo saben, lamentablemente mi abuelo falleció hace muchos meses en este año 2022, el 7 de febrero de 2022 a los 85 años de edad. Bueno, después de varios meses de pensar, de reflexionar, finalmente he tomado la decisión que hoy revelo la causa de la muerte. Y les voy a contar esta mini historia, cómo fue lo que le pasó a mi abuelo, cuál fue la causa de su muerte. Y ya para terminar oficialmente con esto, que ya lo tenía pensado desde hace un par de días y finalmente he decidido revelado después de muchos meses de mucho silencio y también de alguna tristeza sin ninguna duda. Bien, vamos a comenzar. Bueno amigos, sin más por el momento, comencemos. Bueno, empecemos. Todo comenzó así. Eh, Bien, empecemos. Bueno, empiezo. Mi abuelo. Esto pasó a principios de este año. El 21 de enero del año 2022, mi abuelo, que venía en cama durante mucho tiempo, empezó a tener algunos inconvenientes de salud. Ya sus órganos le estaban empezando a desgastar. Y se tuvo que dormir en la cama durante todo el día, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Qué quiere decir? Que mi abuelo estaba muy bien de salud desde a principios de este año. Pero cuando a partir del 21 de enero me enteré que lamentablemente mi abuelo estaba teniendo algo terrible. Si bien él estaba bien de salud, pero algo lo estaba afectando. No lo quería contar porque ya le costaba mucho hablar. Y mi mamá, tuvo que hacer que mi abuelo tomara pastillas durante todo ese tiempo, desde el día 21 de enero. Después lo sentí bastante bien, pero luego llegó el día temible. El día jueves 27 de enero del 2022, mi abuelo se tuvo que ir a la clínica. Ya su cuerpo y sus órganos, ya el abuelo ya no se sentía bien de salud, ya no podía moverse, se quedaba todo el día en la cama. Tuvo unos días en cama hasta el 27 de enero, cuando finalmente decidió mi mamá llevarlo al hospital, a la clínica, decidió llevarlo al hospital de Capital Federal, porque había ido el de Morón, pero estaba muy ocupado y tuvo que irse de Capital Federal, que quedaba mucho más lejos, obviamente. Bueno, una vez que al abuelo lo internaron, yo pensaba en la recuperación, ya que en ese momento estaba pensando, igualmente los últimos, eso, que lo estaba cuidando, cuando estaba en la cama lo estaba cuidando bien y perfecto y sin ningún problema. Una vez que ya lo llevaron al hospital, lo llevaron bien, lo internaron. Y me llegó la peor noticia que jamás creía que iba a pasar. El virus del año 2020, así es, el virus de China, finalmente, y la neumonía bilateral fue el causante de que mi abuelo terminara internado en el hospital de Capital Federal el día jueves 27 de enero de 2022. En ese momento fue una noticia muy duro realmente porque, a ver, me la esperaba porque, les cuento, yo fui a un lugar y cuando salió el virus del 2020, el de China, me quedé un poco sorprendido. Y yo estaba pensando que en algún momento nos iba a tocar porque quedaba mi abuelo, que ya venía, que no era tan saludable de salud, pero que se cuidaba muchísimo. Bueno, lamentablemente este 2022, este año nos tocó a nosotros. Mi abuelo fue diagnosticado con neumonía bilateral, lo llevaron a la clínica, al hospital, y en un principio estaba todo bien, y aparte había dado una señal de mejora,
pero lamentablemente toda esa esperanza se derrumbó y el 1 de febrero del año 2022 mi abuelo tuvo que lo tuvieron que llevar a terapia porque se le complicó el cuadro de salud que estaba a punto, que estaba bien y mejorable, pero lamentablemente se deterioró el 1 de febrero y lo tuvieron que llevar a terapia. Después de mucho tiempo, el estado del abuelo era igual hasta el de mi abuelo era igual, era estado crítico, lamentablemente. Era muy crítico el estado de mi abuelo, pero aún la familia tenía esperanza de que iba a regresar a casa, pero yo ya había perdido toda esperanza cuando una vez que me enteré de la noticia de que había desmejorado mucho la salud de mi abuelo. Finalmente, después de muchos días de luchando por su vida, finalmente el día lunes 7 de febrero de 2022, a los 85 años de edad, mi abuelo lamentablemente falleció debido a la neumonía bilateral y al virus de China que fue diagnosticado desde finales de enero de este año 2022, que lo obligaron a internarse este año, al principio de este año, y a comienzos de este año 2022, en este año, y que lamentablemente el abuelo, después de 11 días lucharla, finalmente mi abuelo falleció. Muy triste realmente, gente, lo que pasó con mi abuelo. Realmente una lástima, realmente, porque mi abuelo hacía los mejores asados los días domingos. Era hincha de River Plate. Le gustaba mucho el fútbol, también el automovilismo, también la Fórmula 1. La verdad que era un abuelo que siempre estuvo ligado al deporte. A ver, no directamente, pero que siempre lo veía en mi casa. Me acuerdo las veces que tuve que ver las carreras y los partidos de fútbol con mi abuelo eran de lo maravilloso de mi casa y que me hacían divertir mucho. Lamentablemente ya no lo tengo más y es una pena enorme. Y también es una lástima que me quedé solo en casa porque ahora soy el dueño de la casa a partir de ahora. Porque recordemos que mi abuela falleció en 2014 y mi abuelo falleció este año. Por eso tenía la obligación de cuidar el legado de mis abuelos y ahora estoy cuidando la casa solo. Porque mamá trabaja, mi papá vive en otro lugar y nada, quería cumplir con ese objetivo de poder cuidar, respetar el legado de mis abuelos porque era lo que querían antes de que murieran, por más que no me lo dijeron directamente. Y eso es lo que estuve pensando desde hace muchos años antes. Así que nada, gente, es una lástima lo que pasó con mi abuelo, realmente, porque a pesar de todo lo que tuvimos que pasar, momentos difíciles o momentos fáciles, mi abuelo siempre estuvo en las buenas y en las malas, y siempre lo voy a recordar realmente. Y otra cosa, gente, no me importa si te pusiste la vacuna o no, porque definitivamente por más que te la pongas o no, te morís igualmente, así que digamos que lamentablemente nadie está a salvo de esto, desafortunadamente. Yo me la venía a venir porque mi abuelo ya venía no era tan saludable de salud, pero a pesar de todo me quería mucho mi abuelo y a pesar de sus dificultades siempre estuvo hasta el último día. Es una lástima, gente, porque también la vida, para los que no saben, yo me gradué del colegio, ya terminé oficialmente, pero tuve la triste desgracia de perder a mi ex profesora del jardín y a mi ex directora de primaria y perdí a mi prima en el 2017 por leucemia a la edad de 13 años. Duro. Sí, es duro, es muy duro, duro la vida, gente, porque te puede pasar un montón de cosas que no puedes explicar. Una lástima realmente. Si ustedes quieren, si quieren, porque yo me divertía mucho con mi abuelo los domingos y ahora ya no son lo mismo. Me hacía los asados, eran de los mejores. Me entretenía mucho viendo al abuelo, el automovilismo, el fútbol por la tele. Ahora ya no es lo mismo. Si buscan una persona parecido, con personalidad parecida a la de mi abuelo, pero que tenga que ser de 60 o 70 años, se lo agradeceré sin ninguna duda. Así que bueno, nada, gente, es lo que quería comentar, lo que pasó con mi abuelo. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente video. Adiós, adiós.